estudio de los desayunos de 24 horas a Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, ministro, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, ya se inició el debate en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Y realmente mi primera pregunta es hacia su evaluación del proyecto presentado, porque fuera de que todo el mundo lo ha criticado, nadie lo ha aceptado, nadie lo considera como proyecto de reactivación económica, hasta en la propia Asamblea le van a hacer un 50% de cambios. ¿Eso no lo siente usted como una improvisación y fracaso, como otros ya lo empiezan a catalogar? Gracias, Janet. Yo no calificaría como que todo el mundo ha criticado y como que a nadie le ha gustado ni que es un fracaso. ¿Por qué? Porque son unos sectores con clara identificación quienes se han opuesto, justamente porque son los sectores a quienes, por una parte, se les exige un poco más de esfuerzo en términos, en este caso, tributarios, y también hay otros sectores para quienes se han planteado en general acciones que lo que procuran es regularizar su participación en términos de las actividades que realizan. Entonces, evidentemente, esto va a generar un efecto que debió haberse ya dado hace mucho tiempo en términos de beneficio de toda la sociedad. Pero, ministro, usted habla de que hay quienes no quieren hacer un esfuerzo, pero es con quienes precisamente, y estamos hablando de empresarios, industriales, es precisamente con quienes se conversó durante los últimos meses con la idea de acordar o de dialogar acerca de puntos necesarios para lado y lado para poder lograr una reactivación económica, que es lo que espera y quiere, anhela el gobierno nacional y por supuesto también el resto de sectores que son quienes más empleo generan en nuestro país. Pero en la práctica lo que se ha conseguido es precisamente un proyecto en donde se recauda más impuestos, pero de reactivación económica no se ve con claridad cuál es la idea. Bueno, ciertos sectores no quieren ver o quieren desinformar en el sentido de que no habría mecanismos para reactivación económica. En relación al diálogo hay que entender que se generaron más de 1.400 propuestas que fueron sintetizadas en algunas decenas de ellas. Y claro, los puntos críticos se limitan a 3 o 4 elementos de orden tributario. Entonces no podemos decir que no ha habido un diálogo, que no se han receptado esas propuestas, cuando el 86% de las propuestas son aceptadas, pero solo unas pocas de orden tributario que evidentemente eran las de intereses o correspondían a intereses de ciertos grupos aislados en la economía, son aquellas de discusión. Pero pensemos en el caso de ese gran espacio de las micro y pequeñas empresas que van a recibir en cambio beneficios tributarios, siendo aquellas que están generando el 70% del empleo en el Ecuador. Es decir, estas medidas están orientadas hacia quienes más empleo generan. Es decir, no podemos pensar ni confundir que solo las grandes empresas son el sector privado cuando hay un espacio inmenso de generación de empleo con ciertas dinámicas que no corresponden a la fortaleza que puede tener una gran empresa, y es a esas a las que estamos impulsando. Pero, ministro, no sé si usted ha escuchado, pero incluso los pequeños empresarios han pedido que se archive el proyecto porque encuentran algunas desventajas y algunos peligros en torno a la aplicación de la misma. Habrá quienes también en ese espacio puedan oponerse, pero quizás también es un tema mediático en términos de que muchos de quienes sí están apoyando las medidas no están siendo visibilizados, desgraciadamente. En este tipo de situaciones también hay un factor político que incide en términos de sesgar la información. Es decir, nosotros tenemos conocimiento claro, tenemos identificados esos grandes grupos que sí están a favor de las acciones económicas. ¿Por qué? Porque el beneficio va específicamente a sus espacios. Teníamos algunos representantes de micro y pequeña empresa que estaban hablando, y con toda razón, de que ellos están representando a 6 millones de ecuatorianos, que son sus familias, que son quienes tienen empleos directos e indirectos relacionados con los espacios a los que estamos favoreciendo con estas acciones económicas. Ahora, usted en una entrevista pasada que estuvo aquí y en varios medios de comunicación afirmó que el proyecto de ley, tal y como usted lo presentó, le iba a generar unos ingresos de 1.700 millones de dólares al Estado. Sin embargo, con todos los cambios que le van a realizar, 50% desde la Asamblea Nacional, y voy a mencionar solamente algunos, se propuso, por ejemplo, que los retiros que sean de 4.000 dólares en adelante paguen un impuesto. Ahora es de 5.000 dólares. También que ya las personas que ganan más de 3.000 dólares y no tienen más de un hijo, entonces tienen que pagar más, también eliminado. Es decir, y así algunas.
Entonces, en la práctica, ¿cuánto realmente usted va a recaudar? Efectivamente, estas modificaciones implican que se genere una reducción en los recursos potenciales que recibiría el Estado. Pero de todas formas, el grueso de los ingresos va a estar no tanto en el aspecto tributario que se está tratando en la ley, sino en otras acciones, fundamentalmente las que están dirigidas hacia el combate al contrabando. El Ecuador está perdiendo por su facturación alrededor de $700 millones al año. Si nosotros logramos corregir eso, estaríamos ya hablando de un valor en ese nivel y con otras acciones que se puedan hacer en términos también de mejora recaudatoria, podríamos de alguna manera recuperar el nivel que se había previsto en términos de si se hubiese aprobado el conjunto de acciones completo como se planteó a la Asamblea, más las otras acciones que van por decretos y que no necesitan de una reforma normativa. Ahora, en cuanto a la tasa aduanera que usted acaba de mencionar como una medida complementaria al plan económico presentado ante la Asamblea Nacional, allí también hay críticas, también se le ha catalogado como una tasa recaudatoria, es decir, un nuevo impuesto más que una medida para combatir el contrabando. Y la prueba está en que también presenta cambios. Es decir, a lo original que se presentó también se están aceptando cambios, excepciones, o sea, una ley, una norma que a los 2 días de haber sido presentada ya empieza a echar para atrás la autoridad, aceptando excepciones a determinados sectores, también devela determinada improvisación, porque ¿por qué no pensaron desde antes que puede perjudicar, por ejemplo, el tema de lo de los $4.000 o $5.000 al sector de la construcción, el tema de la tasa aduanera también a los del trigo, es decir, empiezan a pensar en excepciones y ya se ve que es una medida que no fue pensada en profundidad? Deberíamos separar los dos espacios que estamos conversando. Primero, lo que corresponde a la tasa aduanera de los 10 centavos, que si bien fue calculada y definida técnicamente, es decir, aquí no hay improvisación. El momento de su implementación puede evidenciarse que puede haber alguna generación de un impacto no deseado. Eso sucede siempre y en cualquier parte cuando se implementan acciones de orden económico, especialmente algunas que tienen características muy técnicas y de mucho refinamiento. Entonces, más bien es un ejercicio positivo la adecuación a la realidad que ya se presenta. Y por el otro lado, en el caso de elevar el piso para los retiros en dinero físico, en efectivo. Aquí hay que tener cuidado porque mucha gente ha pensado que se le estaría cobrando una contribución para enfermedades catastróficas, en general por movimientos de recursos desde sus cuentas bancarias. No es así, solo es por retiro de dinero físico de $5.000 o más mensuales. Eso corresponde a menos del 1% de los depositantes en el sistema financiero. En ese caso, ese ajuste, esa nivelación fue producto de un ejercicio de sensibilidad del gobierno y del presidente nacional, del presidente, en relación a que escuchó ciertos reparos que pudieron haberse dado y en términos del efecto que se quiere lograr con este mecanismo, que es de desincentivar el uso del dinero físico, se podría admitir un cambio, un ajuste. Es decir, tenemos que entender que también hay una sensibilidad. Es un país democrático, se escucha otras voces, si bien por el un lado se nos está acusando de que no hemos escuchado lo que se generó desde el diálogo con los empresarios, pero muy bien, ahorita estamos incorporando elementos precisamente desde una interlocución con otros actores de la economía. Claro, pero cuando usted ya mira que la propuesta ya va a tener un 50% de cambios en la Asamblea Nacional, entonces ya uno está parado frente a un Frankenstein que por la urgencia económica con la que se presentó el proyecto va a tener que ser aprobado así, como un monstruo, que después va a ser tal vez difícil aplicar. Ya, no, de ninguna manera es un Frankenstein. Hay que entender que existen ciertos elementos que están dentro de la propuesta de ley que no han variado, ¿ya? Pero en el caso de este proyecto de ley se incorporaron muchos otros elementos que son de carácter totalmente operativo, que permiten facilitar muchos de los procesos que se manejan dentro de la economía. La economía es multidimensional. Entonces, definitivamente esto puede
causar preocupación en el sentido de que sí, el articulado fue bastante amplio porque se abordaban varios espacios, varias dimensiones de la economía. ¿Y qué es lo que sucede? Desde la perspectiva de otros actores, lo que se ha buscado es concentrar en los elementos fundamentales y se han dejado de lado aquellos accesorios que, si bien son necesarios, no son indispensables. Entonces que hay que entender que las modificaciones se hacen en ese sentido, es decir, de concentración en aquello que es fundamental. Ahora, analicemos algunas de las propuestas realizadas y que van a sufrir algunos cambios, pero yo no sé si van a ser soluciones esos cambios que se están proponiendo. Por ejemplo, esto de la contribución a retiros por más de $4.000, que ahora se propone desde la Asamblea Nacional que sea más de $5.000. Pero en este país, echa la ley, echa la trampa, por un lado. Y por otro lado está la desconfianza que hay desde el 98. Digamos, la gente ya no come cuento fácilmente. Entonces, ¿no cree usted que esto podría provocar que la gente, en vez de guardar en los bancos la plata, prefiera recibir y guardar en la casa, en el famoso colchón bank? Porque así no tiene que pagar, puede sacar cuanto dinero le dé la gana en la medida en que lo haya producido honestamente a través de su trabajo, sin pagar ninguna tasa a nadie. Bueno, de las cifras que nosotros hemos analizado, el 99% de las personas que mantienen cuentas en los bancos van a poder seguir sacando dinero efectivo en términos normales. ¿Por qué? Porque nunca llegarán a ese umbral de los $5.000 mensuales en billetes que estén sacando de entidades bancarias. Pero ahí es precisamente el papel de los medios de comunicación de informar adecuada y correctamente cómo se están planteando en este caso las propuestas en el marco del proyecto de ley, en la medida de no generar ninguna preocupación, ningún susto, sino que yo estoy también preocupado en el sentido que muchas veces se maneja el susto, se maneja la preocupación de las personas, porque en términos de economía evidentemente es fácil que las personas nos asustemos. ¿Por qué? Por la complejidad que significa el tema económico, y segundo, ¿por qué? Porque es una afectación directa a nuestro bienestar si es que ocurre algo negativo. Y en ese sentido ha habido muchos actores que están explotando en términos de desinformar al público su posición en términos de posicionar ideas que no son las correctas. Es decir, se quiere envolver a todo el proyecto de ley como que fuera algo negativo y que va a afectar al bolsillo de la mayoría de los ecuatorianos, cuando es al contrario, no topa casi a todos los ecuatorianos en la medida de que no fue un paquetazo, no fue un conjunto de acciones que, como en otras épocas, estaba dirigida precisamente a afectar el bolsillo popular para solucionar los problemas fiscales de la economía. Claro, pero lo que se dice y la crítica es que ese golpe al bolsillo de los ecuatorianos va a venir indirectamente. ¿De qué manera? Al ser un proyecto netamente recaudatorio, tarde o temprano empresarios, industriales, traspasan ese incremento de impuestos al consumidor. Lo mismo con la tasa aduanera, es decir, quienes tengan que pagar, quienes importan y quienes comercializan honestamente, pues van a tener que incrementarle ese valor a los consumidores. Entonces, finalmente, pues el consumidor, cualquiera el nivel que tenga económico, va a ser el que tiene que pagar esos incrementos. Es decir, lo que se critica es que no hay una reactivación económica que dinamice la economía, sino es netamente recaudatorio, que tarde o temprano ese incremento golpea el bolsillo de los ecuatorianos. Desgraciadamente esa argumentación no se basa en elementos técnicos y es ahí donde se quiere generar una preocupación en la ciudadanía. Pensemos, el impuesto a la renta de las empresas es muy difícil que pueda trasladarse al consumidor final. Lo que sí se traslada son otro tipo de impuestos. Una empresa, mientras más vende, mientras más utilidades tiene, paga más impuestos. Entonces, si es que traslada de alguna manera en precio, termina a la final pagando también más impuestos. Es decir, no hay forma directa de transmitir el impuesto a la renta a la ciudadanía. En el caso de la tasa de los 10 centavos, se ha evaluado y los ajustes que se han hecho se han dado precisamente en el sentido de no afectar los flujos comerciales del Ecuador, es decir, que como es su naturaleza, es una tasa por un servicio aduanero, de ninguna manera constituye un arancel o una barrera comercial, y en esa medida no va a afectar a esos flujos comerciales y por tanto no tiene por qué afectar la demanda de productos finales por parte de los ecuatorianos. Entonces, no hay una base técnica sobre la cual se pueda argumentar que todos los ecuatorianos vamos a terminar pagando este conjunto de acciones. No es así. A ver, en el tema de los retiros en efectivo de $4.000, $5.000, usted dice que solamente el 1% hace retiros mensuales por valores superiores a los $5.000. Y dentro de ese 1% está considerado todo lo dirigido a la construcción, a la agricultura, y todo que finalmente ha tenido que hacer excepción. Es decir, no sé cómo calculó ese 1% si después le tiene que hacer excepciones.
Bueno, el 1% está calculado en términos de los depositantes que están retirando recursos en efectivo de la banca. Entonces, lo que estamos ahora es reduciendo todavía más el número de posibles agentes que tengan que pagar esta contribución en la medida de que aquellos que están participando en estos tres sectores, que es construcción, que es agricultura y que es pesca, por la dinámica de esos sectores en la que el uso del dinero físico, del dinero efectivo, es extensivo, que ellos no tengan que pagar esta contribución. Es decir, estamos reduciendo todavía más el número de ecuatorianos que tendrían que pagar esta contribución. Hay otras críticas que se hacen y es que dentro del proyecto presentado hay cosas que no tienen nada que ver con la reactivación económica, como por ejemplo, nuevamente permitir que el Banco Central obtenga acciones de empresas públicas, financieras o no financieras, a cambio de dinero público, es decir, que el Banco Central le siga prestando al Estado ecuatoriano y a cambio reciba papeles. Ahora quieren como formalizarlo, algo que ya lo han venido haciendo que lo hicieron en los años anteriores, en el gobierno anterior, y que hasta ahora no se paga, ¿no? Llegaron como a 5.500 millones de dólares que el Banco Central le prestó al gobierno y hasta ahora no le paga, le ha pagado pero a cuentagotas. Bueno, como yo decía, no es que se está estableciendo en términos normativos cosas nuevas, sino que son afinamientos operativos. Y en el caso del Banco Central y su relación con el Estado Central, bueno, ese es un tema de otra discusión. Tendríamos que establecer cuál es el papel de un Banco Central en dolarización, que no es el mismo que en moneda propia, etcétera. Entonces, ¿qué son todos estos mecanismos que se incluyeron en el proyecto de ley? Como decía, son mecanismos que lo que permiten es facilitar o agilizar ciertas operaciones que ya se vienen dando en el sentido de que sean más eficientes, más efectivas en términos de poder avanzar justamente hacia la reactivación de la economía nacional. Pero usted estaría formalizando el hecho de que el Banco Central le pueda prestar directamente al gobierno plata que no le pertenece. Bueno, volvemos al debate. Y los bancos privados, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la labor de una entidad financiera, de un banco? Es intermediar recursos, no es una caja fuerte. Tenemos que entender que son procesos en términos de eficiencia del uso de recursos de una economía. Entonces, tenemos que entender cuál es el papel de un banco central en una economía dolarizada. No es de un banco emisor, no es de una caja de emisión, tampoco es una alcancía en la que tienen que estar guardados los recursos. Tiene que tener una función de recirculación de liquidez. De lo contrario, estaríamos generando ineficiencias gigantescas en la economía ecuatoriana que van a incidir evidentemente en términos del crecimiento y desarrollo futuros. Pero usted me puede citar un ejemplo en donde en otro país dolarizado el Banco Central actúe como un banco privado. En este mismo sede hemos conversado alguna vez sobre el Banco Nacional de Panamá. De hecho, una economía que nació dolarizada, nació con un banco nacional con funciones específicas en función de su realidad. En el caso del Ecuador, cuando teníamos moneda propia, evidentemente el Banco Central cumplía las funciones de emisor, pero ahora ha tenido que adecuarse a las necesidades de una economía que no tiene moneda propia y que necesita de mecanismos eficientes de recirculación de liquidez. Por último, y para cerrar esta entrevista, hay críticas a nivel internacional, puesto que se han hecho auditorías a la deuda, digamos, medidas que se han criticado directamente a las autoridades económicas acá, sobre todo por el cálculo que se hizo de lo que constituye esa deuda. Aquí se dijo que llegaba a 28.000 millones de dólares y ya se estableció a nivel internacional que llega a 42.000 millones de dólares. ¿Qué podría responder usted? Bueno, siempre se establecieron las diferentes valoraciones técnicas que constan en los manuales de uso a nivel internacional, manuales avalados por los organismos multilaterales. Entonces, siempre se ha hablado de que hay una medición que se llama la deuda consolidada, tenemos otra medición que se llama la deuda agregada y tenemos también otra medición que abarca absolutamente todos los pasivos del Estado ecuatoriano, que corresponde a las obligaciones totales del sector público no financiero. Esas son las cifras que se han revelado, son las que son públicas y que se puede hacer el seguimiento a través de los medios de información que tienen las instancias de manejo económico en Ecuador. Pero ya se ha dicho que por el nivel de endeudamiento que tenemos podríamos caer en default, que estamos como en esa lista de países observados.
Bueno, esa es una apreciación que ha hecho una agencia que maneja información económica que es totalmente falsa. Yo mismo he hecho el desmentido a esa agencia en el sentido de que es compromiso del gobierno nacional y tiene todas las posibilidades para continuar cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los términos en los que fue pactada, es decir, no hay ningún riesgo de default ni por consideraciones de orden técnico ni por consideraciones de orden político, y eso espero que quede muy claro, porque en estos últimos días hemos recibido algunos ataques a nivel internacional en ese sentido. ¿Por qué? Porque también hay ciertos actores interesados a nivel internacional de que no se logre aprobar la ley de reactivación económica. ¿Por qué? Porque pueden verse también afectados algunos intereses que no solo están dentro del país. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta mañana aquí con nosotros.